si el empleado va a su trabajo y en su trabajo encuentra que haciendo mejor las cosas, él también obtiene un beneficio tangible, bueno, eso lo va a hacer que se comprometa mucho más con la labor que realiza dentro de la empresa. El día de hoy me encuentro muy contenta porque vamos a tocar un tema muy importante y que sobre todo nos hace que nos duele un poquito la cabeza a todos los empresarios, que es la rotación de personal o porque el empleado no siente un vínculo con la empresa. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, que es el psicólogo Ever Cueto, que es especialista en psicología clínica, ¿verdad, Ever? Así es. ¿Cómo estás, Ever? Muchas gracias, Vero. Bien, gracias por estar aquí otra vez. Gracias. Muchas gracias. Existen varias situaciones a las que los empresarios nos tenemos que enfrentar y una de ellas es algo muy importante, que es que el empleado a veces, o el trabajador, el colaborador, no se siente parte de la empresa y eso, por supuesto, genera improductividad, genera falta de compromiso. Entonces quiero que nos hables el día de hoy cómo podemos generar un vínculo entre la persona que trabaja con nosotros, que pasa tantas horas en el trabajo, y nuestra empresa, ¿no? Que en ocasiones pasa más horas en el trabajo que en su propia casa o con su propia familia. Entonces yo quiero que el día de hoy nos expliques, porque como empresarios tenemos el compromiso de hacer lo mejor posible, pero no solo para nuestros clientes, no solo para nuestra empresa, sino también tenemos un fuerte compromiso con nuestros colaboradores, con las personas que forman parte de nuestra empresa, y es que quiero que nos guíes, ¿qué podemos hacer para crear un vínculo con los empleados? Ok. Pues primero que nada, decías algo, ¿por qué no sienten lo mismo los empleados que nosotros, a lo mejor los empresarios, por la empresa? Yo creo que la respuesta, lo que a mí se me ocurre, es muy sencillo, porque no es su empresa. Claro. No es de ellos. Entonces ellos pueden regarla y al final no pasa nada. Irse a otro lado, ¿no? Irse a otro lado. O les puede ir muy bien, pueden ser excelentes empleados, pero ¿qué ganan ellos? Claro. ¿Sí? El sueldo es el mismo, todo va a seguir siendo igual. Entonces sí, claro que cuando el empleado rota o que no siente ese vínculo con la empresa, pues es lógico hasta cierto punto, ¿no? No es de ellos. No es algo que ellos hayan construido desde abajo, ¿verdad? Desde la idea, irla desarrollando. Entonces, no hay todo ese camino, por lo tanto es difícil desarrollar un vínculo. ¿Qué podemos hacer? Que de repente la empresa o el lugar donde trabajo me genere una oportunidad de crecimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, si el empleado va a su trabajo y en su trabajo encuentra que haciendo mejor las cosas, él también obtiene un beneficio tangible, bueno, eso lo va a hacer que se comprometa mucho más con la labor que realiza dentro de la empresa. Ok, entonces el primer punto sería incentivar a que gane más si hace un buen trabajo. ¿Eso sería? Yo creo que esa sería una buena, entre varias estrategias, esa sería una de ellas, ¿no? Como a lo mejor tú como empresario tienes ciertas metas, es decir, yo quiero crecer tanto en este periodo de tiempo. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que mis empleados sean partícipes de eso? Yo no les puedo llegar y decir, necesitamos crecer tanto, chínguenle. ¿Se pueden decir groserías? Sí, no, pues te van a mandar a la fregada, ¿no? Sí, entonces te van a decir, órale, pues, sí, señor. Ok, no. Entonces, ellos también tienen que ver, ¿qué gano yo? Porque la era de nosotros como empresa vamos a crecer, eso ya pasó, es un poquito del pasado, ¿no? Sí. Suena un poquito a la Guerra Fría, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ganarles a estos, ¿sí? Ahora las cosas son un poco más, nuestra sociedad es un poco más individualista. Entonces, el empleado que llega ahí tiene sus problemas en su casa, tiene sus metas, tiene sus sueños que cumplir, tiene sus propias frustraciones. Entonces, tiene vínculo con ¿qué? Con su familia, con sus amigos, con sus propios deseos, con sus propios anhelos. Pero con la empresa como tal, pues es el lugar donde voy, trabajo, me pagan y regreso a mi casa. Y regreso a mi vida, por así decirlo. Entonces, es importante que también construir que el espacio de trabajo sea un lugar
No, no me gustaría decir al que los empleados les guste ir, porque a lo mejor no a mucha gente le gusta ir a trabajar, Claro. ¿sí? Pero un lugar donde ellos vean que aquí hay oportunidad, aquí puedo mejorar, aquí puedo crecer, sí, desde el nivel monetario, pero también desde el nivel de experiencia, no solo haciendo mejor lo que hago, sino que también me permita tener experiencias que resulten favorables o agradables para mi propia vida. No sé, he visto que, por ejemplo, algunos productos que se venden en los restaurantes, como son los destilados, licores, cervezas, etcétera, las bebidas, muchas veces las casas que producen esos productos en ocasiones hacen pequeños cursos o pequeños tours. Las tequileras llevan a los empleados a las haciendas donde hacen les dan el tour, les explican un poquito. Entonces eso ya también es un día de paseo en el que voy, convivo con mis compañeros, aprendo algo nuevo, siento, o sea, como quien dice, me doy cuenta de que a la empresa, al restaurante, le importa que yo sepa de mi negocio, ¿sí? Claro. Entonces, y se nota mucho, porque también tú llegas a un restaurante y de, ¿qué quieres? ¿De cuál tiene? Pues de este y de este. ¿Y cuál es la diferencia? Uno es blanco y otro es amarillo. O sea, y vas a otros lugares donde te dicen, no, este es un tequila de agave, de no sé qué, y está hecho con tal y quemado. Y dices, órale, ¿sí? No le entendí nada, pero se ve que el hombre sabe algo. Sabe algo este hombre de tomar. Entonces, tú como consumidor empiezas a notar que incluso hasta el empleado parece que le gusta, ¿no? Que es un conocedor. Que hay una cultura, ¿no? Hay una cultura detrás de eso, y eso mejora mucho la experiencia. Digo, habrá gente que nada más va a emborracharse, ¿verdad? Claro. Pero pues para eso está el Tonayan. Pero hay gente que quiere vivir la experiencia de otro modo. Entonces llegas a un lugar donde la gente conoce un poquito más, está padre. Y además, eso también lo puedes tú poner en las redes sociales de tu negocio. Entonces, de repente entras al Instagram de un restaurante y ves que ahora los empleados se fueron de paseo y todo esto, y que fueron a las haciendas y todo eso. Entonces eso da una sensación también como de que, hombre, aquí no es un lugar cualquiera, o sea, están innovando, están invirtiendo en mejorar la experiencia del cliente. O sea, es gente que sabe un poquito más de su negocio, por así decirlo. Okay. Ahora decíamos, las metas, ¿no? Tú como empresario, me imagino que no hay ningún empresario que tenga meta de ahora quiero ganar menos, ¿sí? Todos quieren ganar más, expandirse, etcétera. Bueno, hacer partícipe al empleado también sería yo empezar a desglosar todos los pasos para conseguir mi meta. Por ejemplo, yo quiero tomar un trago de ese refresco, un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que ubicar dónde está el refresco. Segundo, tengo que ordenarle a mi mano que agarre el refresco. Luego tengo que ordenarle a mi mano que haga que apriete el refresco para que no se me caiga. Luego me recargo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Como una acción la fui dividiendo en pasos. Entonces, para llegar a mi objetivo, también tengo que empezar a dividir los pequeños pasos que tengo que lograr para llegar a esa meta. Y cómo en cada paso puedo ir involucrando a mis empleados. A lo mejor yo quiero que venga más gente. ¿Qué necesito hacer para que venga más gente? Y ahí es donde tú empiezas a pensar. A lo mejor necesito que la gente que viene se sienta más como en casa, por así decirlo. A ver, ¿cómo voy a lograr eso? En pasos muy concretos. No nada más, quiero que se sientan en casa. Pues sí, ¿y qué es eso? Sí, claro. No, en pasos muy concretos. ¿Qué debo hacer? A lo mejor los clientes que vienen regularmente, debo saludarlos por su nombre. Claro. Ya estamos hablando de algo muy concreto. Y yo ahí empiezo a ser partícipe. Acuérdense de los nombres de estas personas. Salúdenlos. Recuerden un poquito qué es lo que les gusta pedir, qué es lo que les gusta comer. ¿Qué más puedo hacer? Que los salude de buenos días, buenas tardes. Que les dé recomendaciones, ¿sí? Que la convivencia a lo mejor... hay restaurantes donde sí, el mesero, la persona que atiende es muy rígida y ese es el perfil del restaurante. Hay otro que había un mesero que me decía, esto es estilo Buenos Aires, y decía, llegaba y chicharaja y todo, ¿verdad? Y platicaba. Entonces, ir poniendo poner en objetivos muy concretos qué tengo que ir haciendo para alcanzar la meta final. Un incentivo muy grande, obviamente, es el dinero, ¿sí? Si a tus empleados les dices, no sé, el que venda tanto le voy a pagar más, pues bueno, ese va a ser un gran incentivo.
¿Qué otros incentivos puede haber? Reconocer al empleado también, ¿no? ¿Sí? Reconocerlo, decirle, oye, estás haciendo muy bien esto. Okay. Reconocer los pequeños logros y también los esfuerzos que hace. A lo mejor hay un empleado que es buenísimo a la hora de interactuar con el cliente, reconocérselo, ¿sí? Okay. Hacerlo que se sienta también visto por el empleador. Preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué cosas puedes mejorar? Preguntarle incluso al empleado, oye, yo a lo mejor como empresario estoy detrás de la caja, haciendo los números, las inversiones, qué sé yo, ¿verdad? Los proveedores, pero el que está ahí tomando la orden, él ve un montón de cosas que a lo mejor tú no estás viendo. Y él te puede decir, ¿sabes qué? Nos estamos tardando un chorro con esto. O a la gente yo he notado que no le gusta esto. Entonces ya hay una comunicación. El empleado también se siente visto por su jefe. ¿Ok? Puede responder a las necesidades de ese empleado. Oye, las mesas no están bien acomodadas. Oye, esto creo que nos está trayendo mal. Entonces, eso también es un incentivo para que el empleado no llegue nada más y, pues, de todos modos ni me escuchan. Tengo que venir a hacer las cosas así como él me dice y ni está aquí. ¿Sí? Claro. No. Que el empleado también pueda proponer, innovar, ¿okay? Y que pueda tener también un beneficio de eso. Oye, Ever, y danos otro consejo o dinos cómo podemos actuar ante una situación como, por ejemplo, yo a veces doy alguna indicación y sí la hacen de buena manera. Les digo, oigan chicas, ahora vamos a hacer esto. Vamos a acomodar las mesas de cierta manera y vamos a ofrecer todo el platillo. Y me dicen que sí, yo las veo motivadas, lo hacen en el día, pero en el transcurso de los días dejan de hacerlo. ¿Por qué la desmotivación, aunque yo las trate muy bien, aunque también haya algún incentivo? ¿Qué será? ¿Que necesito hablar más con ellas, de saber, preguntarles qué tiene o por qué lo dejaron de hacer? Porque es un tema un poco, la verdad, complicado el tratar no solamente a los empleados, sino en realidad a las personas, ¿no? Pero en este caso tú quieres como empresario que ellos cumplan un objetivo y si no lo hacen, ya les pediste de todas las maneras, aplica el enojarte, actas administrativas o tú como psicólogo, ¿qué nos recomiendas? Yo creo que algo que yo podría recomendar es explicar al personal cuáles son los beneficios de ese cambio. ¿Sí? Ok. Una cosa es nada más dar la orden y a lo mejor ellos dicen, pues quién sabe por qué lo dijo, ¿verdad? Y ya se deja eso. Pero si a lo mejor las indicaciones tienen algún sentido, ¿sí? Que deben tener algún sentido. Entonces, si esa indicación tiene un sentido, a lo mejor eso ya se queda más grabado. O sea, ya hay una razón para hacerlo. ¿Okay? Claro. Y también, sí es cierto, hay que repetir. Porque en el ambiente de trabajo, muchas veces en el ambiente de los restaurantes, hay que hacer muchas cosas a la vez. Claro. Y hay cosas que van a tener prioridad, otras que tal vez no. Entonces, explicar cuál es la razón también de ayuda a poner esa indicación dentro de una escala, ¿sí? De esto es más importante de hacer priorizar. En este momento. Ándale, ayuda a priorizar. Y sí, y se les va a pasar muchas veces, porque hay muchas cosas que están ocurriendo en ese momento. Entonces, si es necesario insistir hasta que se quede grabado. Decirlo una sola vez, no creo que vaya a pegar así a la primera, pues. O sea, sí se les va a pasar, pero tienes que insistir para que se empiece a quedar grabado. Okay. Y además tiene que ser un poco al instante, ¿sí? No esperar hasta que se acabe la jornada. Oye, hoy a las 3 de la tarde no hiciste eso. No, en ese momento que a lo mejor no pasó, recordar. Para que se consolide un poquito en la memoria también. Ok. Sí, porque en ocasiones por no parar las actividades no hablamos, pero yo también creo que eso es lo mejor, o sea, hablar en el momento de una manera tranquila, decirle, oye, creo que esto no lo estás haciendo bien, después lo platicamos, ¿no? Ya que se acabe la jornada, pero sí en ese momento hacerle ver, ¿no? Y de una manera, pues digamos, tranquila, ¿no? Porque en ocasiones yo he visto que se les da una indicación y si no la hacen, pero ahorita ya que bien dices, hay que repetir y repetir, ¿no? Las indicaciones, pues. Sí, va a ser mucho repetir, y eso es en todos los trabajos, ¿verdad? Desde el de seguridad hasta el que trabaja en un banco, se nos pasa. Yo también he sido empleado, también he trabajado en restaurantes y de repente sí. Llega el patrón y, oye, ¿por qué no hiciste esto? Y dices,
sí es cierto, ¿verdad? Ok, sí. Y pues ya nada, pero sí es necesario que te lo sigan diciendo, que te lo sigan diciendo. Oye, Ever, ¿y nos recomiendas que tengamos cierta comunicación con nuestros colaboradores sobre su vida personal? ¿Es bueno meterse, es bueno no meterse? Digo, meterse desde el punto de vista de preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿O es bueno no meterse? ¿Tú qué recomiendas? A ver, estamos tratando con personas, entonces lo mejor es siempre mantener ese ambiente de cordialidad, de cómo te fue, qué pasó, qué hiciste, etcétera. Claro. Ahora, hay que recordar siempre que aunque todos somos iguales, dentro del trabajo hay ciertas jerarquías que no tienen que ver con el clasismo y todo eso, no, son las jerarquías normales para que el trabajo salga. Este le da órdenes a este le da órdenes a este, y así, ¿verdad? Son jerarquías. Somos personas, pero dentro del ambiente de trabajo formamos ciertas jerarquías para poder llevar a cabo el trabajo. Entonces, claro, sí hay que empatizar con los trabajadores, con las personas que están a nuestro cargo en este caso, pero darnos cuenta nosotros también, si yo creo que eso ya es muy personal, ¿no? Si yo al momento de empatizar a mí me cuesta empezar a dar órdenes, o a lo mejor poner límites, o decirle, oye, eso no lo hiciste bien, pero como ya me metí mucho, ya me da hasta penilla a lo mejor decirle todo eso. Entonces, a lo mejor en ese caso yo tengo que mantener distancia, un poquito más de distancia. Hay gente que sí puede empatizar al 100 y todo eso, y no le da pena al momento de ejercer sus funciones dentro del trabajo de ir poniendo los límites. Hay gente que no, que necesita mantener un poquito esa distancia. Entonces ya va dependiendo de cada quien. Poner límites, marcar distancia, no es ser grosero o ser mamón, ¿sí? Poner límites es ser asertivo, o sea, y saludar normal, ¿verdad? De cómo estás, cómo te ha ido, qué pasó, cómo te sientes hoy, bien, acá, ¿sí? Pero sí, el tono, la actitud siempre va a ser como un poquito más, no quiero decir frío, pero a lo mejor más, con distancia, ¿no? Con cierta distancia, ¿sí? No es porque creamos que la otra persona vale menos, simplemente esa actitud me ayuda a ejercer mejor mis funciones dentro del ambiente de trabajo. Pero seguimos tratando a la gente de lujo. Claro. Oye, Ever, hablabas ahorita de las jerarquías en el trabajo, y fíjate que si de por sí la vida del empresario en México es complicada, en todas partes del mundo, pero bueno, aquí en México. Y actualmente hay un discurso político en donde a mí me molesta, porque ya ese discurso político ha dividido mucho al país en clasismo, entre las personas que son empresarios y los trabajadores. Y ahora nos ven como los malos, ¿no? O sea, los empresarios somos los malos, y ahora el trabajador es el bueno, o el empleado es el bueno. Cuando realmente nosotros nos enfrentamos a toda la carga impositiva de impuestos, pues a todos los retos de marketing, a la inversión, es el que tiene todo el riesgo. ¿Cómo le hacemos ver a nuestros colaboradores que nosotros somos los que estamos generando un establecimiento que a ellos les da un empleo, o les da pues la forma de vivir sin que se sientan mal? O sea, ¿cómo podemos exaltar ese tipo de cosas sin que nos vean mal por los discursos que actualmente hay en México políticamente? Es difícil porque de alguna manera esta idea viene no solo desde este sexenio, por así decirlo, viene de toda la vida. El empresario siempre ha sido el malo. Y de hecho, cómo se le dibuja, gorda, así, con traje, y el trabajador así pobre en la ruina, etc. Entonces, esto siempre ha sido, se ha exaltado a lo mejor, se ha exaltado en este periodo, ¿sí? Pero siempre ha existido. ¿Cómo les hacemos ver, sin que parezca además, que nos estamos victimizando, ¿verdad? Claro. Y digan, ay, pobrecito empresario que sufre, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque luego te van a atacar por ahí. Claro. Van a decir, ay, tú en tu carro y yo viniendo en camión, o sea, no me digas que sufres. Yo creo que nunca va a ser igual, ¿sí? Nunca va a ser igual.
siempre va a haber ciertos rencores, siempre va a haber cierta envidia, cierto remordimiento, etc. Siempre va a haber esa diferencia. Pero lo que sí podemos hacer es que por lo menos el empleado o las personas, nuestros colaboradores dentro de nuestro trabajo, se den cuenta de que a lo mejor este empresario no es cierto, no es igual a mí en el sentido monetario. No tenemos la misma calidad de vida, es muy probable, ¿ok? Claro. Pero por lo menos ver que a este empresario le preocupa que yo mejore mi calidad de vida. ¿Sí? Preocuparnos entonces por ellos, pues en capacitación, en hablar con ellos. En capacitación, en hablar con ellos, darles incluso una oportunidad de crecer, ¿sí? Claro. Era lo que te decía. Si vamos a incrementar las ventas, a lo mejor las comisiones, los incentivos, los bonos, o sea, cosas que yo también como empleado sienta de que pues mi jefe vive en otra colonia, muy probablemente, sí, pero por lo menos noto que le interesa que yo también viva bien. A lo mejor no, en este empleo no voy a llegar a ganar lo mismo que él, sería un poco raro, ¿no? Pero por lo menos veo que voy creciendo, que mi calidad de vida por lo menos ha incrementado en los años que llevo trabajando aquí. Que el empleador está consciente, así como tú lo dijiste, de la inflación, de los impuestos, de todo lo que pasa alrededor, y eso repercute también en mi salario o en, ¿cómo se dice? O en las oportunidades que tengo dentro de la empresa, ¿sí? Que note que el empleado no es un dictador, sino que es como un líder también. Es un líder, ¿no? O sea, hacernos ver ante ellos como lo bueno, ¿no? Fíjate, a ver, que yo leí un libro muy, muy interesante que aquí se los estoy mostrando. Y en este libro habla de que tú le tienes que hacer ver a las personas lo que ellos van a sacar de beneficio. Te doy un ejemplo. Yo cuando voy a algún lugar a comprar algo, te voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar. Le mandé a hacer a un chico una cerveza para probar la cerveza de ese muchacho porque me fue a venderla a mi negocio. Y le dije, va, te voy a mandar a hacer un lote. Cuando le mandé a hacer el lote de cerveza, le quedamos en una fecha y me dice él, es que ¿sabes qué? No te la puedo tener para esa fecha porque estudio, porque trabajo, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces dije, bueno, entonces ¿para qué me estás vendiendo? Yo como cliente, pues a mí no me interesa realmente saber tu vida porque tú me estás ofreciendo algo. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? En que mejor él se hubiera puesto en mi lugar y me hubiera dicho las ventajas que yo hubiera sacado de esperar a que el lote tardara más en salir. Por ejemplo, en el sabor, que la cerveza iba a saber mejor, se iba a madurar mejor y pues iba a tener más concentración de alcohol, o que me hubiera hecho ver las cosas positivas. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A que al empleado también le tengo que hacer ver las ventajas, obviamente, que tiene al estar en mi negocio, ¿no? En mi establecimiento. Por ejemplo, las chicas que trabajan conmigo, yo les permito llevar a sus niños en ciertas horas porque no tienen quien los cuide. Entonces, también a la hora de decirles que hagan algo o de darles una indicación, podemos tomar esas cosas como, digamos, para platicar con ellos, para motivarlos, decirle, oye, en este trabajo estás a gusto o estás cómodo porque tienes estas ventajas y en otro no. ¿Es conveniente explicarles las ventajas? Yo creo que si hay ventajas, ellos mismos se dan cuenta. Ok, ¿sí? No necesito decírselas. No. Al momento de tú otorgar ciertas ventajas que no se dan en otro lado, por ejemplo esto, de que ya sabemos que en muchos lugares a lo mejor no te dejan traer a los niños y que tú digas, sale, arre, yo empatizo, me doy cuenta de que esta es una situación que se sale un poquito de las manos y que te podría beneficiar a ti. O sea, los mismos empleados, los mismos trabajadores, creo que casi todos hemos sido empleados alguna vez, nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, en este lugar pues a lo mejor me queda más cerca de mi casa, pero aquí me tratan más chido, ¿ok? O a lo mejor aquí hay ciertos beneficios. Ellos mismos se empiezan a dar cuenta. ¿Sí? No hay necesidad de estárselos diciendo, pues, para que lo vean. No. Otra forma de hacer más atractivo el lugar de trabajo para los mismos trabajadores es que los trabajadores sepan
realmente un poco acerca de su negocio, ¿verdad? No es lo mismo que yo llegue, haga un trabajo casi mecánico, a que me empiece a involucrar un poquito más en el proceso de producción, en los servicios, en los productos que vendemos. Era lo que te decía, a veces cosas como que te den un tour o que te den una cata o que te den un pequeño curso acerca de algún producto. Eso hace también que el mesero, la persona que está en la barra, de repente tenga más conocimiento acerca de lo que está haciendo y que se ve reflejado a la hora de prestar el servicio. Entonces, claro, si la persona que está a cargo de proporcionar el producto a los clientes no sabe nada del producto, difícilmente va a poder vender el mismo. Claro, entonces ¿sí? Los tenemos que capacitar. Tienen que capacitar las diferencias, meterlos un poquito a ese mundo y que también sea interesante para ellos. Recuerdo que en un restaurante donde trabajé hace muchos años, algo que hacía el chef del lugar era que nos daba a probar los platillos. Y nos decía, y todos extasiados, ¿verdad? Pues, de comer tortas todos los días. Entonces de repente llegaba con un platillo chido. Entonces llegaba y y nos decía, es que ustedes lo tienen que probar para si alguien les pide una recomendación, ustedes sepan, está saladito, esto nos gusta más, que ustedes también tengan sus cosas favoritas. Claro. Y nos hablaba incluso un poquito de los ingredientes, ¿verdad? De miren, esto está hecho con esto, bla, 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 esto lo traen de este lado. Entonces ya cuando llegabas tú con el cliente, te pedía una recomendación o te decía, ¿qué es eso azul que está ahí en el plato? Ya tú le podías dar algo, o sea. Porque ya lo probaste. Porque ya lo probaste, ya le podías regresar otra cosa. ¿sí? Ok. Y en el caso, pues nosotros que hacemos nuestra cerveza y nuestro restaurante va enfocado en esa experiencia, en la cerveza artesanal, entonces los tenemos que capacitar sí o sí también para que sean buenos vendedores, ¿verdad? En la cerveza, pues. Claro, deben conocer su producto, en este caso la cerveza, con qué va acompañada, qué es lo que mejor le queda, a ver, de qué tienes ganas, porque el cliente no te va, digo, algunos sí llegan, pero no todos llegan, yo quiero una IPA de tantos grados y así, no. Hay gente que dice, pues algo así como, pues fresquecillo, ¿sí? Algo así, bueno, el vendedor tiene que saber, fresquecillo, ok, esta, la lager, que a mí me supo, tengo esto, Okay. sí, que te gusta. No, quiero algo así como fuerte, tú sabes, pero no tanto. Bueno, ya él ya sabe. Bueno, ya va a su memoria, empieza a recordar los productos que él ha probado y te dice, te recomiendo a ver qué tal. ¿Sí? Ok. En este tema que tú dices de la polarización, de repente cómo el personal ve a los directivos o a los jefes, te digo, siempre va a haber diferencias, siempre se van a sentir va a haber cierto recelo de uno, de otros, porque por una parte, claro que es real, ¿sí? Claro que es real que hay gente que sí se aprovecha terriblemente, sí. O que hace unas cosas que dices, no, horrible, ¿no? Entonces es normal que de repente se englobe a todo el gremio. Claro. ¿Sí? Eso es normal. Y ahora también tenemos que entender algo. De repente, todo lo que es afín a nosotros, y esta era una idea que creo que la decía un filósofo, Spinoza me parece, que decía que todo lo que es afín a nosotros, a nuestra naturaleza, por así decirlo, o a lo que hemos vivido, es bueno. Y lo que no es malo. Entonces de repente tú ves un debate en la Cámara de Diputados y empiezas a escuchar que todos se gritan y eso parece kinder, ¿no? Peleándose por una crayola. ¿Por qué? Pelea de pandilla. Parece pelea de pandillas. ¿Sí? Sí. Y por eso también la gente pierde tanto interés en la política, claro. Porque dice, no. ¿Sí? Entonces, algo que se puede hacer y que el empresario puede empezar a practicar también es entender que las personas que están a su cargo o que laboran en su empresa o en su negocio tienen una estructura de pensamiento, tienen una filosofía totalmente distinta de cómo debe ser la vida, ¿sí? Entonces, si de repente yo llego a imponer mi ideología, mi filosofía, va a pasar como en esas cámaras del Senado y lo que pasa, va a haber gritos, va a haber diferencias y cada quien se va a enfrascar en su postura y hasta hacerse pedazos. Ok, yo también tengo que entender que el empleado va a traer una escuela totalmente distinta, ¿sí? De cómo funcionan los negocios, ¿ok?
Y hay que empatizar también con esa parte. Fíjate que tocas un punto muy importante porque en ocasiones esperamos más del empleado. Porque creemos que él va a dar lo que nosotros vamos a dar, y cuando pues realmente no, como dices, no puede porque no vivió la historia de la empresa, no está su dinero por medio, no es su proyecto de vida realmente. Y sí me ha costado a mí tiempo entender, ya lo entendí, que ellos no van a hacer lo que yo voy a hacer. De hecho, leía en un libro empresarial donde decía el autor que si tú haces algo en tu empresa, tienes que contratar 3 personas, porque esas 3 personas van a cubrir tu vacante. Tú como dueño, por supuesto, porque tú tienes la habilidad, conoces también el negocio, tienes la habilidad de hacer varias cosas, pero el personal que llegue a laborar no va a ser lo mismo, porque obviamente traen otros objetivos, traen otra escuela, otra cultura y además otra energía, porque ya lo hablábamos en otro video, no tienen la misma motivación ni las ganas de echarle a este negocio como tú, ¿no? Entonces hay que entender, hay que empatizar con el empleado, ¿no? Claro, hay que entender, por ejemplo, a lo mejor este negocio que tú arrancaste y que ya lleva tiempo funcionando, bueno, cuando a ti te hablan de ese negocio, a lo mejor hasta se te llenan los ojos de lágrimas de recordar todo lo que has sufrido, ¿sí? Pero imagínate el empleado, claro. Por ejemplo, la empleada que está en la universidad, necesita lana para seguir con su carrera y va a trabajar ahí, a tu empresa. No es lo mismo, para ella es el lugar de donde saco lana para perseguir mis sueños, ¿sí? Entonces, sí es cierto, de repente va a haber sacrificios que a lo mejor tú estés dispuesto a hacer, pero que ella pues no, ¿verdad? Porque no hay ese vínculo. Lo que sí podemos es entonces empezar a conocer más a nuestros empleados. Por ejemplo, esa parte de que llevan a sus hijos. Bueno, empatizo con sus necesidades, me doy cuenta de lo que está pasando. También empiezo a adecuar el lugar de trabajo para que mis empleados se sientan a gusto ahí. Exacto. De hecho, es lo que hemos tenido que hacer. Una parte, adecuarla con algunas mesas para que los niños hagan las tareas, porque la verdad es que hay tanta rotación de personal que a mí me interesa más sostener a las personas que están ahí, que se sientan cómodas, y pues también darles una oportunidad porque son madres solteras, ¿no? Entonces, como empresa, pues también tenemos que tener ese compromiso con la sociedad. Claro, y haciendo un lugar amigable con las necesidades de los trabajadores también van a querer quedarse ahí. Si encuentra, acuérdate, no hay que ser ni muy rígidos ni muy blandos porque pues, te van a pasar por encima. O sea, así somos las personas. Entonces, habrá sus honrosas excepciones. Entonces, sí es cierto, hay que ser flexibles entendiendo en qué cosas necesitamos modificar el ambiente de trabajo para que el empleado se sienta a gusto, para que también se note feliz. Llegas a un restaurante y ves a los empleados felices, hombre, contagia un poquito, el servicio es diferente, hay un interés por el comensal también, ¿verdad? Si el mesero, el bartender, la mesera, la persona que te da la bienvenida en la entrada, se ve feliz, se ve contenta, se ve que se la pasa bien también estando ahí, dices, o sea, no va a venir un fin de semana de, no tengo nada que hacer, vine al trabajo, a lo mejor no, ¿sí? No creo. Pero viene al trabajo y dice, bueno, ya estando aquí, no está tan mal, me la paso chido, platico con mis amigos, hay toda esta flexibilidad. Entonces, bueno, eso también uno como cliente llega y lo ve y dice, está padre este lugar. Te atienden con una sonrisa y se ve que están a gusto. Yo he notado que algunos lugares se preocupan porque el mismo personal ponga un poquito de su sello en el lugar, ¿sí? Y tomarlos en cuenta. Ajá, tomarlos en cuenta. Es decir, desde, a lo mejor cosas muy simples, ¿no? Desde el uniforme. Oye, ¿qué se te hace más cómodo a ti? ¿Qué te gusta? No, pues a mí no me gusta traer la camisa esta. A mí me gusta más un overall, qué sé yo. No sé, ¿verdad? Cada quien va. Entonces, ir dejando que los empleados que habitan ese lugar y que al final son los que dan la cara con el cliente, también puedan imprimir un poquito de su sello ahí. ¿Sí? Okay. De cómo hacer de cómo tratar a los comensales, dándoles opción a que tengan un poquito de iniciativa en ese aspecto. Okay. Y que impriman ahí su característica, ¿no? Su huella, digamos.
Ever, pues ha sido una grata experiencia que nos hayas platicado sobre pues cómo tratar a los empleados, también cómo manejarnos a nosotros mismos y comprender, empatizar con que ellos no piensan igual que nosotros, ¿verdad? Para concluir, ¿algún consejo que nos des como empresarios para los empleados? Escuchar, yo creo que eso va a ser muy importante. Escuchar, no ir con esta idea ya grabada en la cabeza de que lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. Okay. Yo tengo la razón, ¿verdad? Okay. Los empleados están ahí, ellos se avientan una chamba que a lo mejor ya no es tanto administrativa, pero es la chamba pesada de hacer el trabajo duro, la operación, ¿verdad? Que muchas veces es muy cansado, casi todas. Entonces, escuchar. Si el empleado también siente que tengo un jefe o una jefa que está dispuesta a escucharme, que siento que lo que yo digo no cae en un saco roto, sino que empiezo a ver que mis recomendaciones o las cosas, mi retroalimentación se empieza a ver reflejada en cambios en el lugar, bueno, el empleado también va a sentir un poquito como más cobijado por su empresa. Escuchar y entender que, a ver, podemos pensar muy diferente y aún así podemos convivir. Así es. Sí. Muy Entonces, bien. Va por ahí un poquito el consejo. Muchísimas gracias, Ever. No, de nada. En verdad ha sido un placer haber estado aquí y toda esta plática y toda esta capacitación realmente que nos has dado. Estoy completamente segura que es de muchísima ayuda y muy productiva para los suscriptores y para nuestros seguidores en Veros Food Experience. Gracias, Ever. No, al contrario, gracias a ti, Vero. Recuerda darle like, comparte, si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para que veas más de estos videos en este canal Veros Food Experience. Nos vemos en el siguiente video.